En este video abordaremos el tema de intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos son medicamentos usados para el tratamiento de un amplio espectro de patologías como la depresión, el dolor neuropático, la migraña, el déficit de atención y los trastornos de pánico. En los adultos, las indicaciones para los ADT incluyen depresión, dolor neurálgico, dolor crónico y profilaxis de la migraña. La intoxicación por este tipo de sustancias se presenta en dos escenarios diferentes. Los pacientes escolares o preescolares por debajo de los 5 años que generalmente las ingieren accidentalmente en el hogar y los adolescentes y adultos que ingieren los ADT de manera voluntaria. Y muchos de ellos usan estos medicamentos para el manejo del trastorno del ánimo, quienes a su vez presentan alto riesgo suicida. El grupo farmacológico de antidepresivos constituye la segunda causa más frecuente de intoxicación y dentro de este grupo son los ADT los que mayor morbimortalidad pueden producir secundario a la importante toxicidad cardiovascular y neurológica que generan. Intoxicación. Es una intoxicación potencialmente letal caracterizada por arritmias letales como las taquicardias sinusales, contracciones ventriculares prematuras, arritmias ventriculares, síndrome tóxico anticolinérgico, midriasis, sequedad de las membranas mucosas, taquicardia, hipertensión, toxicidad del sistema nervioso central, letargia, coma, espasmo mioclónico, hipotensión refractaria y muerte súbita. Mecanismos de cardiotoxicidad de los antidepresivos tricíclicos. Los ADT producen un efecto inhibitorio sobre los canales rápidos de sodio, retardando la fase cero de la despolarización de las fibras de las de His de Purkinje y del miocardio ventricular. Este efecto se traduce en una prolongación del intervalo QRS en el electrocardiograma y este hecho se ha propuesto como uno de los mecanismos por los cuales la intoxicación por ADT puede producir arritmias debido a que este efecto facilita el desarrollo de reentrada secundaria a un retraso desigual de la conducción. Por otra parte, el bloqueo de salida de potasio de la célula miocárdica prolonga la fase 3 del potencial de acción que resulta en un aumento de la duración del intervalo QT. Este hecho asociado a una mayor producción de potenciales precoces incrementa el riesgo de arritmias ventriculares. Ahora el mecanismo de neurotoxicidad de los antidepresivos tricíclicos. Los ADT generan un bloqueo de la recaptación de serotonina y norepinefrina en la hendidura sináptica del sistema nervioso central, aumentando la excitabilidad neuronal y disminuyendo el umbral convulsivo, lo que predispone a la aparición de convulsiones. Los pacientes con intoxicación con ADT pueden presentar clínica de delirio y aunque no se conoce con exactitud cuál es la fisiopatología de este síndrome, probablemente esté relacionado a un desbalance de neurotransmisores en el sistema nervioso central, donde la disminución de las concentraciones de la acetilcolina tiene el papel más determinante en la fisiopatología propuesta. Hablemos del cuadro clínico. Los síntomas usualmente inician 30 a 40 minutos después de la ingesta, pero pueden ser más tardíos debido al retardo del vaciado gastrointestinal secundario al efecto anticolinérgico. Inicialmente se caracteriza por alteración del estado de conciencia que variará desde agitación y delirio hasta somnolencia, estupor o coma. Inicialmente puede haber hipertensión, pero también normo o hipotensión secundario al bloqueo de los receptores alfa-1 adrenérgicos, condición que puede evolucionar a choque refractario. Otras manifestaciones clínicas incluyen la hipertermia, midriasis, mucosas secas, disminución del peristaltismo y retención urinaria. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El bloqueo colinérgico genera taquicardia sinusal, hipertermia, retención urinaria, somnolencia, estupor o coma, convulsiones generalizadas, hipotensión. Hablando del bloqueo alfa, la dosis terapéutica genera vasodilatación e hipotensión ortostática y a dosis tóxicas la vasodilatación arterial y venosa contribuyen a la hipotensión. La toxicidad anticolinérgica presenta fiebre, sequedad de boca y piel, disminución de los ruidos intestinales, midriasis y alteración del estado mental, acompañado de delirio. Desde el punto de vista de la toxicidad cardíaca, genera prolongación del QRS mayor a 0.1 segundos en intoxicaciones graves y en el QT, bloqueo cardíaco y bradicardia, torsodades de Pointes, disminución de la contractilidad cardíaca, taquicardia sinusal, hipotensión, disminución de la contractilidad miocárdica o vasodilatación, arritmias, taquicardia ventricular y prolongación del complejo QRS e hipotensión. Diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales para tener en cuenta son intoxicación por anticolinérgicos y antihistamínicos,
Intoxicación por otros medicamentos de uso psiquiátrico, llámese fenotiazinas, clorpromazina, promacina, e intoxicación por antiarrítmicos, principalmente los del grupo 1. Dosis tóxica. Los ADT tienen un estrecho margen terapéutico y se han documentado serias complicaciones con dosis relativamente bajas. En general se considera que dosis superiores a 5 miligramos por kilogramo son dosis tóxicas, con excepciones de los siguientes medicamentos: desipramina, nortriptilina, trimipramina y protriptilina, en donde se considerará que la dosis tóxica mínima sea 2.5 miligramos por kilogramo. Y dosis entre 10 a 20 miligramos por kilogramo pueden dar lugar a toxicidad grave. Se han reportado casos letales con dosis mayores de 25 miligramos por kilogramo. ¿Qué estudios complementarios? Los estudios que permiten determinar los niveles en sangre de ADT pueden ser de utilidad para confirmar el diagnóstico ante un paciente con cuadro clínico compatible y de etiología no clara. Se deben tener en cuenta los falsos positivos cuando se ha tomado carbamazepina, difenidramina, fenotiazinas y fenitoína. Si presenta alteración de la conciencia sin una causa clara, se deberán solicitar electrolitos, glicemia, función renal, transaminasas, hormonas tiroideas, TAC de cráneo y gasometrías. El manejo inicial. ABC. En todo paciente que ingrese al servicio de urgencias con sospecha de intoxicación por antidepresivos tricíclicos, se procurará la monitorización de los signos vitales y la vigilancia electrocardiográfica continua debido a las complicaciones cardiovasculares asociadas ya descritas. Desintoxicación. En la intoxicación por ADT, contemplar la inducción del vómito no tiene utilidad y puede considerarse deleterio en un paciente que puede cursar con alteración del estado de conciencia y riesgo de broncoaspiración. El lavado gástrico y el carbón activado pueden considerarse como medidas de descontaminación dentro de la primera hora posterior a la ingestión. Manejo farmacológico. Bicarbonato de sodio produce un pH alcalino y proporciona una carga de sodio que permite aumentar la conductancia eléctrica a través de los canales rápidos de sodio miocárdicos. La dosis recomendada es 1 a 2 miliequivalentes por kilogramos intravenosa o intraósea lenta. Solución hipertónica. Se sugiere que la carga de sodio puede ser de utilidad en revertir la toxicidad cardiovascular secundaria a los ADT. Puede considerarse su uso si el paciente presenta un complejo QRS ensanchado a pesar del uso de bicarbonato o si existe hipotensión refractaria o arritmias. Lidocaína y fenitoína. Se recomienda usar estos medicamentos en el contexto de un paciente con intoxicación por ADT asociado a cardiotoxicidad, arritmias y hipotensión refractaria al manejo con bicarbonato de sodio o solución hipertónica. Control de las arritmias. Para el control de las arritmias se considera que no debería utilizarse medicamentos antiarrítmicos de la clase 1A o 1C, ya que tienden a incrementar la toxicidad cardiovascular o neurológica. Control de las convulsiones. Para el control de las convulsiones en el paciente con intoxicación con ADT, se recomienda el uso de diazepam 5 a 10 miligramos intravenoso y repetir cada 5 minutos si es necesario. Alternativas. Terapia de emulsión lipídica intravenosa. En pacientes con cuadros severos de intoxicación que no está respondiendo al tratamiento tradicional.